¿Por qué lo más probable es que esta tarde gane el Partido Socialista en España? Lo discutiremos con Daniel Lund esta tarde en Opinión Pública. 37% de los hombres menores de 15 años y el 19% de las mujeres también menores de 19 años inician su vida sexual aquí en México. México, lugar 68 de 115 países en un estudio realizado el año pasado sobre derechos de propiedad. Y en términos de lo que es Estado de Derecho, lugar número 83. Datos para reflexionar y datos que preocupan. Apenas el año pasado el 5% de los pacientes de los centros de integración juvenil estaban ahí por consumir metanfetaminas. Hoy es más del 19%. Francisco Abundis y Viviana Belsazo, esta tarde, esto es Opinión Pública. Comenzamos. Finalmente llegó el día tan esperado para los españoles. Hoy se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en aquel país. Una contienda electoral marcada por el intercambio de acusaciones. Por un lado, el mandatario y candidato del Partido Social Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero. Por otra parte, Mariano Rajoy del Partido Popular. Pero en estos días, además de los ataques entre los dos candidatos, la organización armada vasca ETA emitió un comunicado llamando a sus simpatizantes a boicotear los comicios. Las elecciones en España, hoy, en lo actual. ¿Fueron ustedes? Esta noche nos enteraremos quién será el ganador de las elecciones en España. Si es el Partido Popular o si es el actual partido en el gobierno, el PSOE. Una elección que ha estado cerrada durante mucho tiempo. Dan, ¿cómo podemos entender la elección en España? Pues España, como otros países en Europa, Alemania, Francia, tiene una población muy dividida, casi mite-mite, para los dos partidos grandes. Pero España es un caso particular porque cada elección es tan apretada con asuntos que a veces no llegan al corazón de los problemas grandes de la economía o las reformas. Por ejemplo, ahora la discusión incandente ha sido la cuestión de los inmigrantes. Que salió en el debate que tuvieron Zapatero Exacto. y Rajoy, ¿no? Y este es uno complicado. Es uno de esos temas que es difícil anticipar cómo están reaccionando la gente. También es uno de los temas que a veces la gente no está completamente honesta en sus respuestas en una encuesta. Ahora, uno de los argumentos que tuvo Rajoy, el líder del PP, sobre Zapatero, un cuestionamiento constante era su falta de preocupación sobre resultados en la economía, lo cual en España no es novedad. Sus tasas de crecimiento realmente nunca han sido muy altas, pero como dices, llama la atención que de pronto los temas se desvíen o parecería que lo más relevante no es lo que se termina discutiendo en un debate. Bueno, España no es el único país de preocuparse por inmigrantes o por la economía. Comparte estos temas con otros países en Europa. Lo que va a ser interesante para nosotros es que dentro de unos minutos o dentro de unas horas, después de que cierren las casillas, vamos a saber a ciencia cierta y vamos a tener una idea bastante texturada de cómo comportó el electorado. Este es una elección apretada, es una elección de mucha pasión, pero va a terminar la elección y empezar sin problemas el próximo paso. Claro. Vayamos a nuestro siguiente dato de coyuntura. ¿Qué está pasando en temas de Internet, asimismo en Europa, Dan? Bien. Los jóvenes europeos lo tienen claro, prefieren el Internet antes que la televisión. Estos jóvenes pasan un promedio de 12.7 horas a la semana en la red. El 82% de los jóvenes usan Internet por un 77% que ve la tele, es decir, un descenso del 5% en un año. Los adultos también se están introduciendo a la red. En tan solo un año aumentó el uso de este sistema un 12% en personas mayores de 55 años en el continente europeo. La impresionante penetración del Internet es nuestro tema de hoy. En una encuesta reciente tenemos que los jóvenes en Europa cada vez se alejan más de la televisión y están utilizando más el Internet. Esto no es novedad. Tal vez lo que es más importante es que los adultos están utilizando más el Internet de lo que solían hacerlo y curiosamente le están robando parte del mercado, digamos, o de lo que es el uso de este servicio a los jóvenes.
Dan, tú tienes mucha experiencia en este tipo de estudios. ¿Te parece revelador esto? ¿Te parece un dato común? Bueno, es un dato del momento. La experiencia de los medios, el complejo de los medios, desde que llegó el cine para competir con las grabaciones de discos en los años 30, es que los medios se complementan. En un momento u otro, un medio puede dominar. Así es. La televisión en los años 50 estaba a punto de aplastar el cine, pero el chiste de los medios es que entran en una forma de complementar. Por eso hablamos tanto de las posibilidades de la convergencia, de la posibilidad de tener muchos medios a través del mismo plataforma. Yo sospecho que los jóvenes están experimentando, pero los que están en Internet también están buscando cine o cine por Internet. Así es. Hay también otra cosa que es interesante de vivir o de medir. Hace unos meses Umberto Eco, el gran novelista, Italiano, estaba quejando o preocupándose de que el Internet está bajando el nivel de alfabetismo, que estamos leyendo menos. Yo tomo muy en serio Umberto Eco, pero creo que el Internet ha sido un factor de incrementar la lectura y en su manera incrementar alfabetización. Entonces, de agarrar un momento de uso de Internet y tratar de proyectar todo el futuro es difícil. Dan, regresaremos a este tema. Estos fueron nuestros datos de coyuntura con Daniel Lund. Regresamos. ¿Sabe usted qué porcentaje de los mexicanos llegan virgen al matrimonio? ¿A qué edad empiezan las relaciones sexuales? Bueno, el día de hoy Marcelo de Fuentes de Merck nos va a presentar un estudio interesantísimo que nos hizo. A ver, Marcelo, Hola, me dices aquí, hola, me dice aquí que 3 de cada 10 personas empiezan su vida sexual antes de los 15 años. Oye, sí, bueno, tengo muchos datos y un poco la idea hoy es quitar este velo de lo que todos sabemos o muchos hablamos, pero en realidad no tenemos la cifra. Entonces, si quieres, empecemos con algunas tenemos ya cifras. las cifras. Hoy tenemos las cifras y empecemos a hablar de esto. ¿Cuándo inician los mexicanos su vida sexual? Yo quisiera dividir los datos en dos. Primero, el 30% de la población inicia su vida sexual antes de los 15 años. Yo no quisiera en este momento hacer un juicio de valor si esto está bien o mal, simplemente este es el dato. Sin embargo, si hacemos un análisis un poco más profundo y vemos qué sucede entre hombres y mujeres, lo que encontramos es que los hombres inician su vida sexual antes que las mujeres. 3 de cada 10 sube a 4 de cada 10 en los hombres antes de 15 años. Y si nosotros acumulamos los datos hasta 18 años, prácticamente ya tenemos a toda la población, es decir, hasta los 18 años, 8 de cada 10 mexicanos ya han tenido al menos una relación sexual en su vida. Sí, también me estás diciendo que, bueno, sí es interesante esto ver que de estos 60% de las mujeres llegan vírgenes al matrimonio en este país, 40% de los hombres. Claro, me parece que este es otro mito y otra leyenda urbana de cuánta gente llega o cuánta gente debería de llegar virgen. ¿Cómo haces esta encuesta? Porque generalmente si llegas y le preguntas a alguien, ¿llegaste virgen al matrimonio? Te va a decir que sí. ¿Cómo lo haces para tener seguridad de que estos datos son verídicos, que lo son por la metodología que ustedes utilizan? Sin duda, me parece una extraordinaria pregunta y pertinente ahora. Si tú le preguntas a la gente este tipo de temas, normalmente van a hablar del qué dirán o de lo que, van a pensar en el qué dirán y van a hablar de lo que debería ser. ¿Cómo hacemos esta encuesta? Es una encuesta autoaplicada. Nosotros no preguntamos el nombre de la gente, no lo hacemos en las casas, porque hacerlo en una casa, bueno, pues de alguna forma es un poco ponerte en la ventana, ¿no? Evidenciarte. Entonces lo hacemos en vía pública, lo hacemos autoaplicado y la gente, nadie toca el cuestionario más que la persona que está contestando. Lo mete en una urna, la urna está sellada y jamás preguntamos los nombres. Esto le da una mayor veracidad a los datos. Ahora, ¿qué otros datos te arrojó esta encuesta? A ver, tenemos algunos datos. A ver, de protección, ¿qué cantidad de mexicanos se protegen o no? ¿Lo tienes? Sí, claro, pero si estamos hablando de condones, estamos hablando más o menos de un 60% de los hombres. Sin embargo, este es un dato global, este es un dato general. Tendríamos que estar o revisar esto por el tipo de relación. Depende si es una relación con una pareja estable o si es una relación con una pareja
vamos a decir, casual, en un encuentro casual. Por supuesto, con una pareja estable no necesariamente es el método anticonceptivo más utilizado. El método anticonceptivo más utilizado son las píldoras, las pastillas. Ahora te lo voy a enseñar en unos minutos más. A ver, ¿qué me Okay. vas a mostrar? Vamos a ver algunos datos que me parecen muy interesantes todavía acerca de las relaciones antes del matrimonio. Habíamos hablado que el 60% en términos generales ya no llega virgen al matrimonio. Sin embargo, hay una diferencia importante. En el caso de los hombres, este es el porcentaje de hombres que ya no llegan virgen al matrimonio, llega prácticamente al 78%, casi 80%. O sea, casi todos los hombres inician su vida sexual antes del matrimonio y con un halo ahí, inclusive un poco probablemente de deber ser, de que tengo que llegar para llegar con experiencia. En el caso de las mujeres es el 50%, que me parece también un dato interesante ante toda una historia que nos hemos generado de cómo deberían de ser las cosas por los tabús y por la sociedad y todo lo demás. 50%. Esto es a nivel general. En este momento los datos que te estoy hablando son en las 3 grandes ciudades de este país, México, Guadalajara y Monterrey. Bien, quisiera comentarte algo porque hicimos un análisis que me parece muy interesante acerca del inicio de las relaciones sexuales o de las relaciones sexuales previas al matrimonio. Se ha ligado mucho el hecho de que las relaciones sexuales previas al matrimonio no están permitidas o no están correctamente vistas ante ciertas religiones. Y entonces, si nosotros cruzamos el dato, nos damos cuenta que no obstante que la gente fue a una escuela de educación religiosa, este dato del 60-65% prácticamente es el mismo entre los que asistieron a una escuela de educación religiosa y los que asistieron a una escuela laica. Estamos viendo que no hay un cambio específico entre las personas que tienen una religión a las relaciones sexuales. Generalmente no está ligado un tema con el otro. Bueno, me gustaría un poco hacer una anotación aquí. No es tanto su religión, sino es si asistieron a una escuela en donde se impartía religión, porque tú puedes asistir a una escuela donde se imparte religión y no necesariamente hacerle caso. Exactamente, ¿no? Entonces ahí no hay una diferencia. Entonces, hoy por hoy ahí también se desmitifica otro tabú, asunto. que ¿tienes alguna cifra del tabú de que el hombre, lo que tú me comentabas, tiene que llegar habiendo tenido una relación sexual al matrimonio y la mujer no? ¿Hay cifras de eso? Mira, la cifra como tal no existe porque no preguntamos nosotros si deberían o esto es un acto de hombría o de obligación el llegar así al matrimonio para hacer un buen papel aquel día tan importante. Sin embargo, es cierto, esto es una leyenda urbana que se conoce y se sabe que el hombre tiene que ser, vamos a decir, el líder esa primer gran noche. Solamente una aclaración para todos aquellos nuestros amigos hombres con los que estamos hablando, pues la mitad de las mujeres que llegaron esa noche ya no necesitan, ya no necesitan este conductor designado. Claro. A ver, Marcelo, nos quedan 30 segundos. Sí. Dame el dato que más sorprendió de esta encuesta. Mira, me parece que uno de los datos más interesantes es con quién iniciaron las relaciones sexuales. Y yo te diría, en el caso de los hombres, prácticamente la mitad de ellos lo inician con un amigo. Hoy por hoy, a diferencia de lo que sucede hace varios años, solamente el 6% lo inicia con una sexo servidora. Creo que el dato más interesante es también desmitificar que las relaciones sexuales en los hombres inician necesariamente con una sexo servidora. Y habrá que ver la cifra de hace unos 20 años porque generalmente el hombre iniciaba su vida sexual con una sexo servidora. Era más difícil encontrar una amiga que estuviera dispuesta a iniciarte en los placeres de la vida. Así es, Marcelo de Fuentes. Estamos aquí en Opinión Pública. Aumenta el 20% anual el uso de cocaína en nuestro país. Pero un dato muy sorprendente. Apenas el año pasado, el 5% de los pacientes de los centros de integración juvenil estaban ahí por metanfetaminas. Hoy esta cifra va de entre el 15% y el 20%. Y para explicarnos este tema precisamente está con nosotros el director del Centro de Integración Juvenil, el doctor Víctor Manuel Guiza. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es sorprendente que casi el 15% haya aumentado el abuso de las metanfetaminas en tan solo un año. Claro, esto significa que están llegando más pacientes a un servicio de salud, como es Centros de Integración Juvenil. De hecho, esto está reflejando este cambio epidemiológico que hay de cocaína a las metanfetaminas. Ahora, doctor, ¿están dejando de consumir cocaína para empezar a consumir metanfetaminas o ha incrementado también el uso de la cocaína? No, ha bajado no muy significativamente la cocaína, pero sí se ha mantenido estable, pero sí ha subido las metanfetaminas. Quiere decir que muchos de los pacientes que utilizaban cocaína actualmente están
utilizando las metanfetaminas. ¿Por qué el cambio? El cambio es porque, primero, es más fácil de conseguir, es menos aparatoso su uso, ¿Es más es una barato? pastilla, más o menos vale lo mismo, no es tanto el costo, sino la facilidad de tomársela, y además rodea la metanfetamina el mito de que no te va a hacer daño, la vas a utilizar solamente en la ocasión de una fiesta, Cuando de es una muy reunión. dañina y además de todo es casi igual de adictiva que la cocaína. Es igual de adictiva, es mucho más dañina que la cocaína, hay daños irreversibles Finalmente no al sabes lo que sistema estás nervioso. consumiendo. Para empezar no se sabe, ni siquiera se sabe cuál es la dosis letal o que puede matar a una persona. Puede decir que una persona muy susceptible con una dosis mínima puede tener una reacción terrible, como es el aumento de la presión arterial, una temperatura corporal muy elevada, que se necesita bajar con medios físicos, inclusive esta temperatura. Puede haber cuadros psicóticos, cuadros de angustia extrema, colapso cardiovascular, y bueno, pues esto significa este daño tan importante Esto que puede significa. ser desde la primera vez que consumes una metanfetamina. Definitivamente, con la primera vez puede haber un cuadro de esta naturaleza. Ahora, usted con las estadísticas que tiene el Centro de Integración Juvenil, vemos que donde inicia el consumo de las metanfetaminas es precisamente en la frontera norte. Generalmente empiezan todos los problemas en la frontera norte. Un caso es el de las metanfetaminas, en donde ya hace unos 8 o 10 años empezábamos a ver en forma incipiente esta presencia en Tijuana. Ahorita le puedo decir que en nuestros centros de Tijuana, casi el 85-90% de nuestros pacientes es por metanfetaminas, cuando antes representaban pues muy bajo porcentaje porque no estaba tan extendido su uso. Pero esa Y de zona ahí es muy se ha ido. compleja, ¿no? También había mucha heroína en Tijuana y no la hemos visto representada en el resto de la República. Afortunadamente. Afortunadamente Sí. por lo dañina que es. Claro. Pero como lo hemos visto con estas metanfetaminas. Ahora otro dato que me llama mucho la atención. En Estados Unidos están empezando a consumir droga los niños aproximadamente a los 10 años. Aquí es un poco después, entre los 13 y 14 años, pero cada vez va disminuyendo la edad. Definitivamente estamos viendo este cambio que le comentaba, en una disminución de la edad de inicio en un año o dos, de los 14, bueno, ya tenemos de 12, de 10 años, todavía en forma incipiente, pero estamos viendo que la percepción del daño que producen las drogas es bajo, y por eso se puede presentar en edades muy tempranas. Pero tabaco y alcohol sí se usan entre los 10 y los 12 años en muchas ocasiones, y estamos viendo ahora que los estimulantes, cocaína o metanfetaminas, lo pueden estar utilizando ya a edades muy tempranas. A ver, ¿cómo puedes darte cuenta si tu hijo está siendo más propenso a consumir estas drogas o no? Cambios de actitud, ¿verdad? Una ansiedad extrema, el que vaya a una fiesta y regrese como extraño, como muy estimulado, como inquieto, con sudoración profusa, con un deseo de estar tomando agua en una forma muy compulsiva. Estos son datos que en un momento dado pueden significar que esté experimentando, que empiece a utilizar estas sustancias. Son datos de alarma en ese sentido. Doctor, tengo aquí otros datos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, 34.2 millones de americanos mayores de 12 años informaron haber usado alguna vez cocaína, y de estos 7.8 millones reportaron haber usado crack. Ahora, en Estados Unidos, únicamente el 11% de los ingresos al hospital por causas de emergencia está relacionado con las drogas. En México, el fin de semana, el 45% de los accidentes están relacionados con droga. 45% de las entradas a los hospitales están relacionados con droga. Claro, principalmente por alcohol. Recordemos que en México se toma de fin de semana en forma explosiva, en gran cantidad, y realmente el muchacho o la muchacha no es adicto, pero sí abusa de fin de semana, que conlleva un accidente de tránsito, que conlleva una urgencia médica, una intoxicación etílica muy importante, que hay que llevarla a un hospital, a una unidad de urgencia. Doctor Víctor Manuel Guiza, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros aquí en Opinión Pública. Regresemos. Esta tarde en El Ciudadano tenemos con nosotros a Alberto Saracho Martínez, director ejecutivo de Fundación IDEA, para hablar de un tema de gran relevancia, nuestra primera entrega en este tema, sobre la publicación del Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2008.
un tema sobre el cual queremos llamar la atención porque México queda en el lugar número 68 de 115 países. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Francisco, por invitarme. ¿Cómo se elaboró esta metodología? ¿En qué consiste? Mira, el índice, primero que todo, es el primer indicador sobre derechos de propiedad en el mundo, ¿no? Y es el primer indicador que nos permite comparar un país con otro país. La metodología consiste en agrupar otros índices de otras organizaciones, como el Banco Mundial, como el Foro Económico Mundial, en un índice. Entonces, para hacerlo, lo que hacemos es, vemos la posición relativa de cada país en torno a otro país y luego los ponderamos dándole el mismo peso a los 3 indicadores que a su vez están compuestos por otros 11 indicadores, ¿no? Que son ambiente político y legal, Así es. derechos de propiedad física Así es. y derechos de propiedad intelectual. Así es. Ahora, da la impresión de que también estos componentes, los 11 indicadores que tú mencionas, podrían castigar mucho un país por cosas que en apariencia no pudieran parecer estrictamente derechos de propiedad. Te hablo del primero, ambiente político y legal, independencia judicial, sin duda tiene que ver con el tema, confianza en las cortes, corrupción, estabilidad política. Estabilidad política puede dispararse en algún lugar a la baja y no necesariamente ser indicador, ¿no? Así es. Bueno, ¿por qué son importantes? Porque una de las cosas que mide el índice es la formalidad de la propiedad. ¿A qué me refiero con la formalidad? Que no venga un tercero, ya sea el gobierno o otro privado, a quitarme lo que yo tengo, Claro. ¿no? En caso de que alguien me venga a quitar esa propiedad por una cuestión de expropiación o por una cuestión de invasión, si yo tengo confianza en las cortes, si las cortes funcionan bien y si no hay corrupción, es muy probable que si esa propiedad era en efecto mía, Así es. pueda ser defendida efectivamente. Y qué bueno que lo mencionas porque en esta ocasión México sale abajo precisamente por ese tema, el Estado de Derecho y la falta de efectividad del sistema judicial. Que yo creo que más allá del tema de propiedad o propiedad intelectual o propiedad física, nos debería de preocupar el Estado de Derecho, porque estamos en 4.1 en una escala de 0 a 10. Sí, estamos en 4.1 en una escala de 0 a 10, estamos en el lugar 83, muy por debajo incluso del 68 que 83 teníamos, de 115. de 115, ¿no? Y esto es por los problemas que todos los mexicanos conocemos. Es decir, este indicador nos serviría para ver más allá de lo que pueda ser estrictamente propiedad. Nos Sí, habla claro. de cómo está nuestro sistema judicial. Sí, cómo está nuestro sistema judicial, si confiamos o no en él, que es, bueno, basta la estadística que solo 2 de cada 100 crímenes son llevados a juicio, ¿no? Y estamos hablando de crímenes desde un asalto a mano armada hasta una invasión de un terreno. Claro. Ahora, otra duda sobre derechos de propiedad física. Hay 3 renglones. Así es. Protección legal de derechos de propiedad física, muy claro. Registro de la propiedad, muy claro. ¿Por qué acceso a créditos? Bueno, acceso a créditos es un indicador de qué tan formal es la propiedad, porque cuando uno pide un préstamo, ya sea a un banco, a una agencia financiera, a distintas fuentes de financiamiento, generalmente lo primero que piden es un aval y generalmente es una propiedad, ¿no? Ya sea una casa, que es en el caso de hipotecas, o la propiedad incluso intelectual de los flujos de efectivo de un negocio. Si el banco percibe que esa propiedad no está formalmente registrada, que no confía en que el registro público realmente pueda hacer valer el valor de esa propiedad, generalmente no presta, ¿no? Y eso es lo que pasa en países como el nuestro, sobre todo en zonas rurales. Claro. Ahora, en este programa hemos llamado la atención frecuentemente sobre el problema de la propiedad intelectual, que socialmente la piratería se asuma como un tema que no causa ruido, que no, digamos, no tiene un estigma como en otros lugares, cuando por lo que vemos en este indicador tiene una connotación y un valor muy alto. Entonces, en lo que es propiedad intelectual tenemos 4 renglones: protección legal de estos derechos, solidez de patentes, piratería y protección de marcas, ¿no? Este sí yo creo que es el indicador que claramente está más armado hacia eso. Pero no sé, a mí me llamaría la atención, viniendo de la parte sociológica y de opinión pública, que la actitud de la gente hacia la piratería puede ser la mitad del problema. Sí, bueno, aquí es importante, la propiedad intelectual no es solo la piratería, ¿no? La piratería que nosotros vemos comúnmente en la calle es solo una parte. Hay otra parte que es de patentes, que es más o tan importante, que es la cuestión de innovación, ¿no? En México nada más hay 500 patentes al año. 500. Sí, que por un lado refleja la poca calidad del sistema educativo, pero por otro lado también refleja la poca confianza que tenemos en patentar.
Luego tenemos, como tú bien dices, la piratería y luego los derechos de autor, que es esto de los DVDs, de los libros piratas, ¿no? Entonces, una gran parte es que no lo vemos mal, pero ¿por qué no lo vemos mal? Porque no hay consecuencias a lo que hacemos, ¿no? Si yo ahorita salgo de aquí y compro un DVD, lo más probable es que yo pueda seguir mi vida como cualquiera. Se ve cualquiera. mala película, bueno. Así es. La semana que entra discutiremos con Thomas Sislik acerca de la gravedad qué significa que México ocupe el lugar 68. Así es. De Perfecto. Fundación Naumann. Perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias a ti. Que estés bien. Igualmente. Esto fue El Ciudadano en Opinión Pública. Regresamos. Llama la atención lo que va a pasar hoy en España en sus elecciones, porque han estado prácticamente empatados dos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, en las últimas 3 elecciones con porcentajes muy similares, Viviana. Prácticamente se mueven alrededor de 40 puntos y el partido que gana nunca gana por más de 2 puntos. Cuando las mediciones llegan a abrirse van a 4 puntos. Me impresiona mucho que no obstante que haya debates, que haya escándalos de corrupción, que haya buena o mala economía, que haya bombazos, como pasó en la última elección, las elecciones en España es lo más parecido a lo que se conoce como un público cristalizado, que no se mueve de manera marginal. Sí, generalmente los españoles están o con un partido o con el otro, pero difícilmente cambian, ¿no? Y digamos, veremos esta tarde qué sucede. Todo parece indicar que el PSOE ganaría por un margen estrecho, no será de más de 2 o 3 puntos, pero yo creo que es interesante cómo un electorado que de hecho podría pasar en la elección en Estados Unidos, que ahí se divide prácticamente por mitades, y no importa qué elección, cuántos años pasen, estamos hablando de márgenes de, en el caso de Estados Unidos, 50-50, donde el ganador ganará por 2 o 3 puntos, ¿no? Así es, Paco, y en otros temas, ¿cómo viste el aumento del consumo de las metanfetaminas en este país? Es sorprendente, cada vez niños más pequeños la están consumiendo y cada vez son más las personas que se están iniciando con esta droga. Y finalmente yo creo que hay que poner atención, Viviana, sobre este índice de propiedad que mide propiedad intelectual y propiedad física, pero un dato que me parece preocupante es que, dadas las diferentes mediciones que hay en este indicador, el hecho de que estemos en el número 83 en Estado de Derecho de 115 países, yo creo que es incluso bajísimo, más es una relevante vergüenza que o más México esté en el número grave 83. que el propio indicador de lo que sería derechos de propiedad. Así es, Paco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Opinión Pública. Recuerda, estamos aquí todos los domingos, 6 de la tarde. Francisco Abundis. Que tenga buen fin de semana, Viviana, que estés bien. Hasta luego.